Buenas tardes. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar de la Universidad de las Américas Puebla. Mi nombre es Victoria Lujano Cáceres, estudiante de Relaciones Internacionales, y me da mucho gusto acompañarles en esta transmisión titulada Geopolítica del conflicto en Medio Oriente. ¿Qué pasa? A través de Facebook y TV Lab. Este webinar está organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de LOTLAB, y su objetivo es ofrecer una lectura clara y útil del conflicto desde una perspectiva geopolítica, identificando actores, intereses, dinámicas de escalamiento y escenarios en el corto y mediano plazo. Les invito a dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión. Al final, tendremos un espacio breve de preguntas y respuestas y trataremos de incorporar la mayor cantidad posible. El día de hoy nos acompaña el embajador Jorge Álvarez Fuente, profesor del área de Relaciones Internacionales en la UTLAB y miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Fue embajador de México en Líbano y Egipto, entre otras responsabilidades diplomáticas. Y por su experiencia directa en la región, es uno de los referentes más sólidos para comprender la geopolítica de Medio Oriente. También nos acompaña el maestro Manuel José Molano Ruiz, profesor de tiempo completo en el Departamento de Economía de la UTLAB y exdirector del Instituto Mexicano de la Competitividad. Economista por el ITAM. Su perfil como especialista en economía aplicada y políticas públicas será clave para entender los impactos económicos del conflicto, energía, mercado, comercio y riesgos. Y nos acompaña el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAB. Su trabajo se centra en seguridad nacional, inteligencia estratégica y geopolítica, con énfasis en terrorismos y extremismos violentos. Colabora con proyectos vinculados a la Agenda Interamericana contra el Terrorismo. Es coordinador del Comité de Seguridad Internacional de la MEI y es analista en CNN en español. Esta sesión será moderada por la doctora Tania Gómez Zapata, directora académica del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAB. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Tania Gómez Zapata, quien moderará la conversación de esta tarde. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Victoria. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarlas en esta emisión de TV Lab. Es para mí de verdad un placer compartir este panel de discusión con el maestro Gerardo Rodríguez, el embajador Jorge Álvarez Fuentes y con el maestro Manuel Molano. Verdaderos líderes de opinión en medios, cada uno de ellos tiene su propia columna de opinión y además son asiduos colaboradores en medios de comunicación. Como sabemos, este sábado 28 de febrero de 2026, en la madrugada, tiempo México, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Ese mismo sábado, Trump pronunció un discurso sobre las razones de este ataque y más tarde, el domingo, se confirmó la muerte del líder supremo Ali Khamenei derivado de estos ataques. A través de este suceso, Irán inició ataques a las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente, que implican a varios países de la región. Algunos han llamado a lo sucedido a un escenario catastrófico. En medio de este acontecimiento, es de vital importancia analizar lo sucedido por expertos y es por eso que en la Universidad de las Américas Puebla hemos organizado esta mesa de discusión. Tendremos 3 rondas de preguntas para nuestros panelistas. Les daremos a cada uno de ellos alrededor de 5 minutos para cada intervención y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que la audiencia nos pueda hacer llegar sus preguntas. Les pedimos que, como bien comentaba Victoria, nos hagan saber sus preguntas a través de nuestras redes sociales, donde estamos transmitiendo esta mesa de discusión en vivo. Sin más preámbulos, empecemos con la primera ronda de preguntas que va dirigida al contexto histórico y al contexto de lo que está sucediendo en materia histórica, pero también en materia de política exterior y en el aspecto económico, que son las especialidades de mis colegas. Empezamos con usted, embajador Jorge Álvarez Fuentes. ¿Nos podría usted, por favor, situar en los orígenes históricos de este conflicto? ¿Por qué nos encontramos en el escenario que nos encontramos el día de hoy? ¿Cuál es el contexto histórico del conflicto Irán-Israel? Adelante, embajador. Muchas gracias. Yo creo que hay que ubicar el actual conflicto desatado a partir de los ataques del 28 de febrero en el contexto de un conflicto que viene teniendo lugar sobre todo desde octubre de 2023,
cuando los ataques de Hamás al territorio israelí y lo que desencadenó lo que se conoce como la Guerra de Gaza. Pero ciertamente, si vemos con una perspectiva no de la historia del tiempo presente, sino miramos hacia atrás, desde la propia creación de la República Islámica de Irán en 1979, hubo desde ese momento un claro posicionamiento contrario a la existencia del Estado de Israel. Es más, en la narrativa, en el discurso político iraní, se habla de la entidad sionista. A eso hay que agregar que, por supuesto, el epicentro del conflicto histórico en el Medio Oriente es el conflicto palestino-israelí, que en un sentido más amplio es el conflicto árabe-israelí. Entonces, si tenemos eso presente, nos podremos percatar que ha habido innumerables episodios de conflicto en el Medio Oriente y este es un punto de inflexión porque a pesar de que el año pasado, en junio de 2025, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, llevó bombardeos sobre las principales instalaciones nucleares de Irán, el conflicto y la situación de confrontación ha atravesado varias décadas, prácticamente desde la creación del Estado de Israel. Entonces, ubicar este conflicto en ese contexto histórico es fundamental para poder comprender los alcances del mismo. Aquí, Estados Unidos, hay que decirlo con toda claridad, es el aliado y al mismo tiempo tiene en Israel a su principal aliado en el Medio Oriente. Entonces, las diferencias entre Estados Unidos e Irán han contado desde su creación, hasta recordar que cuando triunfa la revolución islámica en Irán en 1979, inmediatamente, en muy breve tiempo, es la crisis de los rehenes. O sea, un grupo de jóvenes iraníes alentados por el triunfo de la revolución islámica encabezada por el ayatollah Khomeini, toman las instalaciones de la embajada de Estados Unidos y durante 400 y tantos días hay esa crisis. Esa crisis, entre otras, hace que el presidente Jimmy Carter no logre la reelección y obtenga el triunfo Ronald Reagan. Entonces, esto tiene un trasfondo histórico muy importante, pero quiero volver al momento presente. Estados Unidos toma la decisión, el presidente Trump determina cuando están apenas a escasas 3 o 4 horas de haberse celebrado la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra con la mediación de Omán. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque eso da inmediatamente la indicación, y ese será uno de los temas que vamos a abordar, cuáles son los objetivos que se persigue aquí. ¿Qué persigue Estados Unidos? Que claro, ha contado con el apoyo de Israel. Aquí Estados Unidos encabeza y Israel secunda. Y a pesar de que son aliados y tienen enormes coincidencias, no todas son completas y absolutas. Lo vamos a poder analizar en la siguiente ronda. Muchas gracias, embajador. Ahora le cedo la pregunta a mi colega Gerardo. Gerardo es especialista en política exterior estadounidense. Es especialista en muchos otros temas como seguridad nacional e internacional. Pero una pregunta que yo creo que él tiene todo el conocimiento para podernos dar luz es ¿qué implicaciones tiene para la política exterior estadounidense, el derecho internacional y la diplomacia el actuar de los Estados Unidos en Irán en estos momentos? Porque
básicamente ha transgredido todas las normas diplomáticas de Estados Unidos e Israel con este proceder. Entonces, adelante, Gerardo, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Muchas gracias, doctora Tania. Bueno, le mando un fuerte abrazo al embajador, también a Manuel. Y con el tema de Estados Unidos, a ver, hay que entender este conflicto también en el marco de la política interna de los Estados Unidos. El día de hoy, según la última encuesta diaria del New York Times, el presidente Donald Trump tiene una aprobación del 42%. Es la más baja de un presidente en los últimos 40 años, en tan solo un año de ejercicio del gobierno. La popularidad del presidente Trump subió un poquito con la intervención en Venezuela y la captura, la extracción del presidente Maduro. Pero de ahí ha venido a la baja porque hay serios problemas económicos en Estados Unidos. Los ciudadanos americanos sienten ya el impacto de los aranceles, de la inflación. No les está alcanzando a los estadounidenses lo que están ganando. Otro tema que le ayuda a sacar la atención pública por el caso Epstein. La verdad es que el caso de la pedofilia, el caso de este magnate que tenía cooptada a la clase política estadounidense y global, ¿no? También es un escándalo que está pasando un tercer término por esta guerra que está iniciando Estados Unidos junto con Israel. Yo te diría, el principal argumento, y no es menor, y lo comparte con buena parte de los aliados internacionales de Estados Unidos, es la amenaza nuclear. Ya sabemos las capacidades de balísticas que tiene Irán, ¿no? Irán tiene miles de misiles todavía en stock, de lo que no ha podido destruir Estados Unidos e Israel, para misiles de corto, mediano y largo alcance. Los misiles Shabab última generación tienen la capacidad de llegar al este de Europa. Ya vimos la capacidad que tiene de Irán de atacar las bases militares de los Estados Unidos en los países aliados de Estados Unidos que tienen bases militares de este país. Entonces, hay que decirlo con mucha contundencia. Para el mundo, para Israel, en primer lugar, para Estados Unidos, en segundo lugar, para los países del Golfo, para la Unión Europea, para Rusia y para China también, es una amenaza que Irán tenga capacidad nuclear más capacidad balística. Tania, con el tema del derecho internacional, por supuesto que es una franca violación a la Carta de las Naciones Unidas, la intervención unilateral de parte de un país, el asesinato de un líder político como Jamenei, ¿no? Pero lamentablemente Estados Unidos e Israel no forman parte de la Corte Penal Internacional, no forman parte del Estatuto de Roma. Entonces, se han salido de esta responsabilidad internacional, aunque no se eximen de responsabilidades, aunque no formen parte de esta. Hay que recordar que Benjamín Netanyahu es investigado por fiscales de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad por la situación en la franja de Gaza. Regreso al tema estratégico, creo que también hay que sumar a Israel. Benjamín Netanyahu enfrenta un proceso judicial por corrupción y él trata de alargar una guerra porque ya se le terminó ahorita, hay una fase de impasse con el conflicto entre Hamas e Israel por la franja de Gaza. Entonces, el extender también un conflicto internacional con Irán le da aire político para sobrevivir a las elecciones que vienen este año y también para un posible caso de judicialización por corrupción que lo puede llevar a él a la cárcel. No es menor. Yo terminaría aquí mi comentario, Tania. Muchas gracias, Gerardo. Y ahora vamos con el especialista en economía, el maestro Manuel Molano. Te quisiéramos pedir, Manuel, que por favor nos ubiques en la capacidad económica de estos dos países, especialmente Irán e Israel. ¿Cómo van a ellos sostener esta guerra en el corto, mediano y largo plazo? ¿De qué tipo de economías estamos hablando? ¿Cómo llegan económicamente cada uno de ellos a la guerra?
Sabemos que, por supuesto, Israel tiene todo el poder de apoyo de Estados Unidos, pero Irán también tiene aliados muy poderosos. Entonces, si nos puedes ubicar a nivel económico, ¿en qué momento nos encontramos cuando hablamos de estas dos economías? Adelante, Manuel. Muchas gracias, Tania. Qué gusto saludarlos, Gerardo y Jorge, y gracias a TVUTLAB y a todos ustedes por organizar esto. Mira, Irán es una economía muy interesante, como muchos regímenes autoritarios relativamente aislados de Occidente. Tenemos poca información respecto a cómo funcionan. Yo te sé decir que del 89 para acá, esta es una economía que tenía tasas envidiables de crecimiento, 8 y 9%, que se han ralentizado, se han reducido de manera muy significativa en los últimos años, a 1 o 2%, y que probablemente de ahí parten en buena medida las protestas que hemos visto. Hay un fenómeno inflacionario ocurriendo en este momento en Irán, inflaciones de alrededor del 48-50%. Y bueno, también pensar que pues este es un país que está sujeto a todo tipo de sanciones por parte de los países occidentales, entonces no tiene acceso al mercado de bonos, no tiene acceso al mercado de financiamiento como lo tiene Israel o como lo tiene Estados Unidos. El bono iraní está pagando alrededor de 38% en el mercado bursátil local, es un bono de deuda interna, lo cual implica, pues, con inflaciones del 48-50%, pues el bono israelí está a 1.200, 1.400 puntos base por debajo de la unidad, ¿no? Paga una tasa de interés real negativa, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues cuando en un país tú no puedes invertir tu ahorro en nada, pues el gobierno te recibe tus fondos prestables a una tasa de interés negativa y pues así pasa, ¿no? Ahora que ya se desata la guerra y que empresas iraníes y que la gente de patrimonio de Irán no tiene necesariamente que financiar este régimen, puede que tengan más problemas para financiar las hostilidades de los que tendría Israel, que es un país que pues no tiene restricciones de acceso al mercado de capital, tiene un bono que paga 3.9% a 10 años en moneda local, en shekels. La economía israelí crece alrededor del 5%, y bueno, y tienen también las contribuciones no despreciables tanto de la diáspora, los judíos de Estados Unidos, que han sido grandes financiadores del Estado de Israel históricamente, pero además pues tienen buenas relaciones de negocios pues con las naciones más poderosas del planeta. Entonces, económicamente es una guerra absolutamente asimétrica. O sea, realmente Irán va a tener muchas dificultades para financiar las hostilidades. Quizás también un poco por diseño, porque un país como Irán, que invirtió tanto en su capacidad bélica, militar, nuclear, pues no generó sectores productivos que pudieran ser competitivos en la economía global. Hay que pensar que la obsesión iraní los últimos 47 años ha sido pues hacer un poder militar fuerte que pueda enfrentar a Israel y que pueda enfrentar a los Estados Unidos. Y eso tiene un costo de oportunidad en términos de lo que puedes hacer en la economía de paz, ¿no? En lo que puedes hacer en términos de producir bienes y servicios normales de los que produce un país cuando no produce para los militares, ¿no? Gracias, Manuel. Después de situarnos en este primer bloque, que la idea fue tener este contexto histórico, la situación en política exterior de Estados Unidos y luego como la economía, vamos al segundo bloque de preguntas, con 5 minutos para cada uno de ustedes para contestarlas. Y nos vamos a centrar ahora sí en el conflicto en este 2026, lo que pasó este sábado en la madrugada, tiempo México, y lo que ha estado pasando en los últimos días. Esta pregunta va para usted, embajador. ¿Usted cree que realmente Estados Unidos va a lograr su objetivo? Objetivos. El primero,
sabemos que quiere un cambio de régimen o lo ve poco probable. Y también quisiéramos preguntarle sobre qué implicaría esto, qué impacto tendría para la sociedad iraní si lo logra este cambio de régimen Estados Unidos e Israel. Y también hablando un poco de lo que sucedió al inicio de año con Venezuela, estamos viendo un patrón seguido por Estados Unidos, donde va, interviene países, etcétera, como pasó en Venezuela. Y ¿qué pasa con este patrón que estamos viendo? Y si realmente usted cree que, como preguntaba, si va a haber este cambio de régimen. Adelante, embajador. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante destacar que hay una especie de péndulo o de ambigüedad en lo que conocemos a nivel de la opinión pública o de la comunicación política, que son los objetivos por una parte de Estados Unidos y por parte de Israel. O sea, tú señalabas, hay uno de los objetivos que se ha señalado, que es lograr que haya un cambio de régimen. Y el asesinato del líder supremo, jefe de Estado de la República Islámica, apuntaría en esa dirección. Pero veamos lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y en estos últimos días y en estas últimas horas. Lo que está en juego, y ya lo señalaba Gerardo, es la amenaza del programa nuclear de Irán. Esto ha sido sujeto de enormes esfuerzos a lo largo del tiempo. En 2015 hubo una negociación amplia para justamente asegurar que Irán no se hace de la capacidad para enriquecer uranio que le permita tener la posibilidad de tener una ojiva nuclear y tener una bomba nuclear. Entonces, ese es también uno de los ejes centrales de la decisión de Estados Unidos. Para Israel, este es, yo no diría central, es toral, es existencial, precisamente porque la amenaza de que Irán pudiera hacerse de una arma atómica frente a un Estado como Israel, que es un Estado con capacidad atómica. Entonces, a esto se agrega algo que viene ocurriendo desde hace varias décadas, que es el apoyo de Irán y teniendo un conjunto de aliados, ya apuntábamos hace un momento, que tienen que ver y que se conoce como el eje de la resistencia, que son organizaciones políticas, milicias con capacidad importante en los frentes de batalla, como son el caso del Partido de Dios en el Líbano, Hezbollah, como es una de las facciones palestinas, que es Hamas, que ha sido el responsable y ha gobernado la Franja de Gaza, pero también tiene que ver con las milicias pro-iraníes en Siria. Y eso ha hecho que esto que estamos viendo en Irán, ahora con los ataques de estas últimas 72, 80 horas que han transcurrido, también hay que ponerlo en el contexto del conflicto que ha venido sucediendo después de los ataques de Hamas, la respuesta desproporcionada de Estados Unidos y lo que para muchos, entre otros, le ha dado entrada a la Corte Penal Internacional, que son las presuntas o posibles acciones de carácter genocida por parte de Israel. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender los objetivos y qué es lo que se quiere conseguir con el accionar. Cambiar un régimen político, habiendo descabezado no solo al líder supremo, sino al comandante de la Guardia Revolucionaria, al ministro de Relaciones. Ya en junio del año pasado, Estados Unidos, con una capacidad de inteligencia combinada con Israel, logró también eliminar a muchos, pero descabezar un régimen no es en ese sentido en automático.
un cambio de régimen. Puede haber una caída de un régimen teocrático en Irán, pero eso no se va a traducir en una democracia, porque tiene que producirse un alzamiento. Y eso es lo que plantea también una pregunta que flota en el aire, aunque se diga repetidamente que Estados Unidos no está ni considerará desplegar tropas en territorio iraní. Bueno, como en todo conflicto internacional y como todo conflicto regional, sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termina y los alcances de ese. Entonces, estamos en este momento en una escalada, no se ha contenido. Hemos visto, tú señalabas en la introducción, las respuestas de Irán a los ataques, al asesinato y eliminación de algunos de sus líderes, que esto ha producido también una reacción que no ha sido menor, que ha sido el ataque sobre objetivos estadounidenses, no solo ataques directos a Israel. Hay muertos en el Estado de Israel producto del lanzamiento de misiles y de la capacidad balística que acertadamente subrayaba Gerardo. Entonces, eso hace que estemos en una dinámica de escalamiento que al mismo tiempo está entrelazada, interrelacionada con el hecho de que Irán es el tercer exportador de petróleo de la OPEP y sus contribuciones al mercado energético, con todo y las sanciones, siguen siendo relevantes. Entre otros, hay que poner esto sobre la mesa. El principal importador de petróleo de Irán es la República Popular de China. Y hay que poner esto en el contexto de la contienda, las diferencias, la confrontación hegemónica entre Estados Unidos y China. Entonces, por eso este conflicto, esta etapa más avanzada, más peligrosa, tiene consecuencias globales, además de consecuencias sin duda regionales. Muchas gracias, embajador. Y esta respuesta que usted nos da lleva a la siguiente pregunta que haría Gerardo con respecto a las implicaciones que tiene lo que está sucediendo. ¿Qué actores regionales y globales están involucrados en el conflicto, además de Irán, Israel y Estados Unidos? ¿Y qué implicaciones tiene para este conflicto el involucramiento de estos actores y países, Gerardo? No solo se trata de estos tres países, la región completa está siendo afectada y al mismo tiempo pareciera que otros actores van a ser afectados, países, regiones también. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Tania. Mira, creo que también hay que hacer un análisis de las perspectivas o de las percepciones de las amenazas de los países de la región y también de Irán. Déjame poner un contexto rápido. Han sido atacados, además de Israel, otros 8 países en la región. Los Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, Irak y Omán. ¿Y por qué fueron atacados? Porque tienen bases militares de los Estados Unidos. Son países que rodean prácticamente a Irán. Si sumamos que a principios de este siglo, Estados Unidos intervino militarmente en Irak y en Afganistán, la gran presea que le faltaba para cerrar el círculo de aliados en Medio Oriente era Irán, ¿no? Como bien apuntó en su magnífica disertación histórica el embajador, en el año de 1979, con la revolución iraní, se convirtió en la primera amenaza para Israel y para Estados Unidos. En su discurso ideológico revolucionario estaba la destrucción del Estado de Israel y de Estados Unidos. Entonces, Irán es el último eslabón que le queda a Estados Unidos para hacer de todo Medio Oriente una zona afín a sus intereses geopolíticos. Y así se lo ha planteado desde hace 20 años, al menos en términos de posibilidad de un escenario de guerra. Regreso al tema de Europa. Europa
fueron antiguas colonias europeas después de la desmembramiento del Imperio Otomano. Y aquí está el otro gran actor, yo creo que el embajador coincidirá con eso, que es Turquía. Turquía es la gran potencia regional junto con Arabia Saudita y con Irán. Son las tres grandes potencias regionales. Aquí, a diferencia de Arabia Saudita, que sí fue atacada por el régimen de los ayatolas de Irán, Turquía no ha tenido un solo sobrevuelo de misil porque el presidente Erdogan de Turquía ha entablado buenas relaciones, ha tenido entendimiento geoestratégico con Irán. Turquía creo, como lo firmaba en esos tratados de finales del siglo XIX, es la gran puerta. Estambul, Turquía, es la gran puerta del Medio Oriente hacia Europa y viceversa. Entonces, Turquía me parece que es un gran actor y el embajador conoce muy bien este país. Creo que es el otro actor regional que ahorita nos está pasando de largo porque no ha sido atacado, pero por Turquía podría pasar la resolución o desencalamiento de este conflicto. Turquía además es miembro de la OTAN, entonces por supuesto que si Irán osa atacar a Turquía, Turquía podría invocar el artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN. Rusia y China. China, lo dijo muy bien el embajador, es el principal comprador de crudo de Irán. Entonces, si Estados Unidos llegara a controlar lo que es muy difícil que se prevé al estilo de Venezuela, el crudo iraní, China sería el más afectado. Por eso es que hoy China lanzó un mensaje de que está dispuesto a apoyar en términos de defensa al régimen de los ayatolas, porque se ve seriamente afectado sus intereses energéticos y geoestratégicos. Rusia, por su parte, se ha beneficiado a todo parecer, de algunos drones de producción iraní para la guerra que tiene con Ucrania. Rusia y China, por supuesto, que deben de estar en este momento suministrando información de inteligencia al régimen y a las guardias revolucionarias y al ejército iraní. Al auditorio decirles que son dos cosas diferentes. El ejército iraní está bajo el mando del presidente de Irán y las guardias revolucionarias están bajo el mandato del ayatolá y del Consejo de los Ayatolas. Es un ejército paralelo que es el que apoya financiera y operativamente y en entrenamiento a los grupos terroristas como tal designados por Occidente, Hamas y Hezbollah. Así es que sí es un compendio de muchos actores regionales y extrarregionales que tienen interés en este conflicto, doctora. Gracias, Gerardo. Les recordamos, por favor, empezar a poner sus preguntas en nuestras redes sociales. Lo apreciamos. Ya estoy viendo yo aquí Facebook directamente. Tenemos ya preguntas. Ahí te pido, por favor, Victoria, que me apoyes compartiendo en el chat de Zoom algunas preguntas que nos podamos ir preparando. Ahora vamos terminando esta ronda, la segunda ronda, donde estamos hablando realmente de lo que está sucediendo en 2026. Y vamos ahora con Maestro Molano, los escenarios económicos. ¿Qué impacto tiene en el corto y mediano plazo para la economía global? Vamos a pensar también, ¿por qué no?, en el largo plazo. Suministro energético mundial. Sabemos que el petróleo por mucho tiempo se le habló como el oro negro, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene en esta zona de distribución petrolera, que es la de Irán, la que está en el Medio Oriente, en esos países que podemos... si vemos el mapa, podemos ver la zona de distribución petrolera. ¿Y qué nos puede decir este respecto? ¿Qué impacto tiene en el corto, mediano y posiblemente largo plazo para la economía global el suministro energético a nivel mundial? Adelante, Manuel. Tania. Dicen que los economistas no podemos hablar sin una gráfica y ahorita sacaré una gráfica al respecto, pero quizás valdría la pena pensar que este conflicto empieza con un exceso de oferta de petróleo. El mercado petrolero estaba sobreofertado y estábamos acercándonos a algo que la Agencia Internacional de Energía ha pronosticado durante los últimos 20 años, que deberíamos llegar a un precio de alrededor de $50 por barril. Ese es como el precio de equilibrio de largo plazo
que ven los expertos. Con esta guerra, lo que empieza a ocurrir es que empiezas a cortar el suministro de fuentes de bajo costo que están en Medio Oriente. Esas fuentes de bajo costo, ¿por qué son fuentes de bajo costo? Pues son básicamente petróleos relativamente fáciles, ¿no? Que están en yacimientos adentro de tierra, donde tienes costos entre 3 y 10 dólares por barril, y que los puedes vender relativamente rápido en el mercado internacional con una utilidad muy, muy importante. Aquí hay que pensar quién se beneficia dentro de Estados Unidos de un cambio en la dinámica petrolera. Estados Unidos tiene reservas muy importantes, dada una tecnología desarrollada en los últimos 20 años de gas y líquidos asociados, un petróleo muy ligero de lutitas, de esquistos, ¿no? Que es un tipo de piedra caliza, sobre todo en Texas y en Dakota del Norte. Son petróleos de costo medio, son petróleos que están entre 30 y 45 dólares el barril. Y son petróleos que podrían salir al mercado si tienes una disrupción fuerte en Medio Oriente. Eso les abre una oportunidad económica para salir a mercado. Lo puse en una gráfica y se las quiero compartir. Denme un segundito, aquí la pongo. Espero que ya la vean. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ahí ya la vemos. Ok. Pues básicamente el petróleo de bajo costo es el que está en Medio Oriente. Luego tienes petróleos de costo mediano, como el petróleo mexicano. El petróleo mexicano todavía tenemos un montón de yacimientos adentro de tierra, pero cuando ves yacimientos más recientes, Chicontepec, o el costo que tienes en el Golfo de México, pues se ha elevado el costo. Luego tienes costos más altos. El presal brasileño es caro, las arenas bituminosas canadienses son de costo son costo alto, y costo muy alto, reservas de mar adentro, ultraprofundas, petróleos que requieren tecnología parecida a la que hay que desplegar para poner gente en el espacio, es el que necesitas para explotar ese petróleo. Entonces, con esto lo que podrías llegar a poner es a una cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo de bajo costo. Esto puede llegar a estresar a 20 a 25 millones de barriles diarios, lo cual hace que las reservas de costo mediano entren más rápidamente, y también por el pánico que genera la demanda, que sea muy fácil que nos desplacemos de este rango de precio que está pues arriba de los 50 dólares, 55 dólares, al rango de precio más alto. Incluso, digo, si es más el número de reservas estresadas, puede que sea mayor. Ahora, aquí también lo que es interesante pensar es que esta guerra moderna que ocurre sin despliegue de tropas, donde no hay mucha destrucción de infraestructura petrolera, pues en una de esas mantiene cierto nivel de producción. Lo que preocupa en este momento a los traders, y hace un momento el embajador Álvarez Fuentes me lo estaba comentando antes de que empezáramos, es pues cuánto petróleo tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. En el estrecho de Hormuz se podrían estresar alrededor del 15% de las reservas de petróleo crudo y alrededor del 20% de las reservas de gas natural licuado, que tiene sobre todo un montón de demanda no solamente en China, sino en países como Corea y como Japón, y eso puede tener una disrupción muy importante para la planta manufacturera global. Entonces, digamos, yo creo que, como comentó el embajador, que también me parece extraordinaria su exposición, y me quedo con la frase de los conflictos sabemos cuándo arrancan, no sabemos cuándo terminan. Pues ya llevamos 4 años en el conflicto ruso-ucranio. Putin decía esto lo terminamos en 2 meses. La OTAN también decía en 1 año podemos pacificar esto, y ya llevamos 4. Si esto se extiende, y tal cual, dependiendo de la capacidad de los iraníes de generar disrupciones graves en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Omán,
en Kuwait y en otros países petroleros, dependiendo de su capacidad naval para detener el tráfico en la región, probablemente vamos a tener un episodio de precios altos que no necesariamente perjudica a los republicanos magas y probablemente a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos, al igual que México, es un país más consumidor de petróleo que productor de petróleo. La manufactura y los servicios en lugares como Canadá y toda la frontera americano-canadiense, California, la costa este de los Estados Unidos, dependen de tener precios de energía bajos. Pero para los republicanos MAGA, que tienen su base de votantes en lugares donde hay petróleo shale, petróleo de esquistos, pues puede ser muy beneficioso y les puede dar aire hacia las elecciones midterm. Entonces, quizás aquí ya mi comentario es más político que económico, pero creo que es algo que vale la pena analizar. Una economía tan diversificada como la economía americana, esta obsesión también de los republicanos MAGA de contener a los chinos, tenemos ahí pues este reto de Tucídides, ¿no? Eventualmente chinos y americanos se enfrentarán bélicamente, aunque sea a través de una guerra proxy, y a lo mejor esa guerra proxy ocurre en el Medio Oriente, ¿no? Gracias, Manuel. Acabamos de concluir el segundo bloque de preguntas y vamos al tercer y último bloque para darle curso a las preguntas que nos está haciendo la audiencia, que ya tenemos un muy buen número. Así que esta pregunta es abierta, pero sí es importante tener la reflexión de cada uno de ustedes. Empezamos por el embajador sobre las consecuencias del conflicto en general que ustedes consideren que va a tener y los posibles desenlaces. Y, embajador, yo le quisiera preguntar sobre la sociedad iraní, ¿no? Que es la que me preocupa también, por supuesto, la sociedad israelí, la sociedad de la región en general que está siendo afectada por estos bombardeos, ¿no? Empezamos por el embajador Jorge Álvarez Fuentes, consecuencias del conflicto y posibles desenlaces. Adelante, embajador. Claro que sí. Yo creo que entre las posibles consecuencias está el que se mantenga una lógica de conflicto intermitente o permanente. Desde una óptica política y geopolítica de Israel, el conflicto en el Medio Oriente que se extiende en el tiempo favorece las aspiraciones de una visión de un gran Israel, que no solo vuelve a ocupar y domina sobre la Franja de Gaza, sino, como estamos viendo, también nuevamente lleva a cabo medidas legislativas, pero medidas de fuerza para volver a ocupar los territorios ocupados en Cisjordania. Entonces, la prolongación del conflicto en Palestina, en Irán, en Siria o en Yemen, porque también este conflicto ha alcanzado, y no lo hemos mencionado, el Mar Rojo. Entonces, ahora tenemos una combinación de dos escenarios que están estratégicamente vinculados. Y yo creo que también en eso hay que poner la atención. ¿Cuáles son esas repercusiones o los alcances de este conflicto? También están haciendo que haya un trastocamiento, una disrupción en el conjunto de la región, entre otras, respecto de la causa de Palestina, de la creación de un Estado de Palestina, que cada vez se ve más alejado de cualquier viso de posibilidad, pero también el hecho de que países y la región entera se vea arrastrado a esa lógica de conflicto. En las sociedades, en lo que comúnmente se llama la calle árabe, hay también un hartazgo y un fastidio y un desencuentro también con los liderazgos en general. El que hayamos visto ataques sobre los Emiratos Árabes, un país que tiene un vínculo muy estrecho y un papel muy importante también en sus vínculos con Irán,
pero también Emiratos, Arabia Saudita, que están o han estado tan cerca mediante los llamados acuerdos de Abraham para reconocer al Estado de Israel. Entonces, ¿qué? La causa palestina, los derechos inalienables de Palestina, ¿se van a ir al bote de la basura de la historia? ¿O dónde va a quedar en ese sentido la región? Y cómo, además, países con condiciones, tamaños, posibilidades, están también todos recalculando. Y termino también con la pregunta que tú me hacías. Hemos visto desde diciembre a millones, y los hemos visto a pesar del bloqueo de información, millones de jóvenes iraníes han salido a protestar, a demandar, a cuestionar al régimen del ayatolá. Hoy un ayatolá que no está más, pero que el régimen se mantiene hasta cierto punto cohesionado e integrado, porque los jóvenes iraníes que no han conocido más que la realidad de la República Islámica de Irán están insatisfechos y están dispuestos a que haya un cambio fundamental, y eso no está claro, porque ¿cuáles son las alternativas? Un vacío de poder en un país de 92 millones de habitantes, donde el 60% son de origen persa, de identidad persa, pero el otro 40% son azeríes, kurdos y de otras denominaciones. El hecho de que pudiera Irán caer en un estado de ingobernabilidad es un escenario, como decíamos, catastrófico. Entonces, en ese sentido, también hay que ponerlo en el contexto. Ya bien apuntaban mis colegas, también cómo es leído en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay también muchas diferencias en un momento de alta polarización sobre la acción de Trump y su administración de volver a embarcar a Estados Unidos en una guerra que no llegó hablando y proclamando que sería el hacedor de la paz. Pues no hay paz en ningún lado en el Medio Oriente en este momento. Y entonces también en la sociedad israelí hay también un cuestionamiento muy fuerte, muy relevante respecto de este pretendido o esta ambición de mantener una situación de conflicto permanente bajo una visión, además, de un gobierno de extrema derecha y de una visión que responde también a uno de los polos más extremistas en Israel, que es el sector de los colonos judíos. Entonces, la mezcla es tremendamente explosiva y a nivel de las sociedades y de las poblaciones en esos países. Y pienso en países como Omán, con una capacidad de mediación, y hago un apunte con gran interés por lo que apuntaba también Gerardo. Turquía es un país pivotal, y pivotal lo es porque ha jugado a esas cartas con una particular habilidad, teniendo profundas diferencias con la actuación internacional del Estado de Israel en relación a la causa palestina, pero en general. Y en ese sentido va a ser muy importante que haya una conjunción de esfuerzos, que no va a ser solamente una cuestión de mediación ahora, tiene que haber un concierto de esfuerzos, estando hoy el derecho internacional tan vapuleado, cuando lo vemos en un solo ejemplo. La eliminación unilateral de un jefe de Estado, como lo acabamos de ver con el caso del sí extremista, si se quiere, y condenable líder supremo de Irán. Pero así están las cosas. Como yo siempre reafirmo, en el Medio Oriente hay todo, pero nada es sencillo ni nada es simple. Muchas gracias, embajador. Y recordar a nuestra audiencia que el embajador
Jorge Álvarez Fuentes es el profesor titular de nuestra materia de Medio Oriente y bueno, también de África en estos momentos. Ahora vamos contigo, Gerardo. Consecuencias del conflicto y posibles desenlaces desde tu conocimiento y área de especialidad. Gracias. Bueno, aquí no tenemos una bola de cristal de Harry Potter y en los estudios contemporáneos de relaciones internacionales tenemos que afirmar que no podemos asegurar un solo escenario, sino como bien apunta Tania, escenarios. El escenario catastrófico, por supuesto, es que sigue escalando el conflicto, ¿no? Y eso todo parece indicar que no va a suceder. Eh, pero Irán está escalándolo, ya escaló este conflicto a una guerra regional. Eso estuvo en su manual, en su plan de defensa. Si era atacado de esta magnitud, iba a responder con ataques a países de la región con los cuales se siente amenazado. Y esos países están ya teniendo, como bien dice Manuel, afectaciones económicas. Hoy todos los aeropuertos de estos países están cerrados y tienen afectaciones a su turismo, a su economía, están varados ahí nacionales de todo el mundo, incluidos mexicanos. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Irán, lo que intenta Irán ahorita es desescalar el conflicto. No le interesa seguir aumentando el conflicto de que Estados Unidos e Israel se empeñen con los ataques quirúrgicos. Segundo escenario, el tendencial, yo creo que es ese. Yo creo que vamos a tener una suerte de un actor regional, puede ser Omán. Yo creo que ahorita, no sé, embajador, ¿qué opines? Creo que puede ser Turquía quien asuma este rol, porque Irán lo está respetando. No ha habido un ataque, siendo Turquía también un país estratégico para Occidente y para el Medio Oriente. Entonces, Turquía podría ser una suerte de mediador. Entonces, yo creo que vamos a ver un desescalamiento del conflicto en 2 o 3 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque Israel y Estados Unidos sí le interesa destruir al máximo las capacidades bélicas de misiles de Irán. Entonces, y tienen la información de inteligencia. Entonces, esta campaña de 2 o 3 semanas va a ser para reducir al máximo las capacidades de defensa y de ataque del régimen de los ayatolas. Un escenario futurible, que es el escenario que se busca alcanzar por los países. El escenario futurible para Estados Unidos, por supuesto, sería el que haya un cambio de régimen, pero se ve complicado. Los colegas académicos de la Universidad de Teherán lo que dicen en la BBC, en Al Jazeera, es que eso no va a suceder. Entonces, creo que Estados Unidos ya es consciente de esta situación, que una transición pactada a la Venezuela va a ser muy complicado en Irán. Y finalmente, un escenario ideal para el mundo, pues yo creo que son tantos los conflictos de interés en torno a este conflicto que no vamos a llegar a un escenario ideal. Probablemente el escenario ideal es que se suspendan las agresiones, que regrese la paz a Medio Oriente. No va a ser ideal para Estados Unidos si se queda el régimen de los ayatolas, tampoco va a ser para Israel. Va a ser un escenario ideal, por supuesto, para Irán, pero no va a ser ideal para el resto de los países del Medio Oriente. Los países del Medio Oriente quisieran un cambio de régimen, pero controlado, porque el propio embajador ya lo dijo, una guerra civil en Irán sería terrible también para la región. Veamos los casos de Siria, por ejemplo, que causó una crisis de refugiados importante, hasta que Rusia y Estados Unidos se pusieron de acuerdo junto con Turquía para que hubiera una transición con un régimen autoritario en Siria. Entonces, creo que son muchos los escenarios que están planteados. El escenario ideal, yo creo que para el mundo, es que regrese la paz y los actores se sienten a la mesa. Yo sí creo que lo ideal es que no tengamos un Irán nuclear. Eso sería muy importante para la paz en el mundo. Gracias, Tania. Gracias, Gerardo. Finalmente terminamos este bloque para iniciar preguntas y respuestas, que ya tenemos bastantes. Manuel, desde la parte económica, ¿qué consecuencias del conflicto ves y posibles desenlaces? Adelante, Manuel.
Pues mira, más allá de mi opinión como economista, tengo que decir algo como ser humano y tengo que decir algo sobre los horrores de la guerra. John Rawls nos diría que cada ser humano, cada experiencia humana es única e irrepetible y se pierde mucho cuando muere una persona y se pierde mucho cuando mueren 10,000 o 50,000. Ahora, el régimen iraní pues también es un régimen pues que ha asesinado gente y en el conflicto en Gaza ha muerto gente. Eh, Quizás también el conflicto en Ucrania y Rusia está relacionado, quizás estamos viendo un mismo conflicto que se está desarrollando en distintos teatros, pero aquí probablemente más allá de eso, ¿no? Y que es terrible, tendríamos que pensar en el costo del autoritarismo iraní contra el costo del intervencionismo estadounidense, contra el costo de supervivencia quizás de un país como Israel, ¿no? No deja de ser interesante que los valores liberales y los valores de un mundo con base en reglas y de un mundo en donde el derecho internacional importe, pues están completamente quebrantados, están totalmente rotos. La revista británica The Economist decía que Donald Trump está haciendo historia, pero qué lástima que Donald Trump no se da cuenta de las lecciones de la historia y de los graves errores que se están cometiendo con estos métodos de intervención. Yo no dudaría que este pueda ser un conflicto de baja intensidad, que sea como una piedra en el zapato que se prolongue por mucho más tiempo, aunque coincido con Gerardo en que probablemente habrá un desescalamiento. No me imagino que esto podría convertirse en algo catastrófico, pero también existe esa probabilidad, existe ese escenario y habría que estar preparados para el mismo. Esto también tiene implicaciones en nuestro hemisferio. Irán, pues también fue importante en atentados terroristas en lugares tan lejanos como Argentina, ¿no? El régimen iraní tenía ligas muy cercanas con el régimen venezolano, tiene ligas cercanas con el régimen cubano y probablemente lo que estamos viendo es un esfuerzo de los estadounidenses por tratar de cambiar el equilibrio global, pero también es posible que no estén conscientes de las consecuencias de segundo y tercer orden que puedan tener estas políticas, ¿no? Yo creo que, pues, como todos los tiempos de guerra son tiempos de enorme dolor, yo creo que ojalá que la gente de Irán recupere sus libertades y que ojalá podamos regresar a un Medio Oriente libre de conflicto, pero creo que el costo humano y el costo económico de esto va a ser muy grande, va a ser muy, muy alto. Gracias, Manuel. Gracias, embajador. Gracias, Gerardo. Gracias, Manuel. Vamos al set de preguntas y respuestas de la audiencia. Voy a tratar de compactar el mayor número de preguntas porque nos quedan literal 15 minutos para cerrar nuestro panel de discusión. Esta pregunta, bueno, tengo dirigida para todos ustedes, pero tengo algunas que están abiertas que me gustaría que ustedes en particular, uno de ustedes, contestara. Por ejemplo, para el embajador Jorge Álvarez Fuentes voy a compactar dos preguntas. Con tanto que vemos, ¿cómo podemos distinguir información confiable de propaganda en este tipo de conflictos? Una pregunta. Y la otra que me parece también muy importante es, ¿nos podría dar alguna recomendación de texto de consulta para quienes estamos conociendo de este conflicto y que no conocemos tanta historia? Esto para usted, embajador Jorge Álvarez Fuentes, estas dos preguntas. Para ti, Gerardo, ¿qué papel juega la ONU en este conflicto? Los actores como la Unión, el Estados Unidos, Israel confirman que la ONU ya no es relevante para mantener el orden mundial y tienes una pregunta que te hace la audiencia directamente.
Ante el aparente estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué nuevos mecanismos de diplomacia paralela o regional están surgiendo que realmente tengan capacidad de mediación en este conflicto? Para ti, Manuel, tenemos una directamente. Dice, más allá del precio del petróleo, ¿cuáles son los riesgos más significativos para las cadenas de suministro globales y cómo podría esto afectar la inflación o el crecimiento económico en América Latina en el corto plazo? Y hay otra también para ti, dirigida, Manuel. ¿Qué indicadores económicos deberíamos observar en las próximas semanas? Empezamos con el embajador. Adelante, embajador. Muchas gracias. La pregunta es muy pertinente. ¿En dónde estamos cuando se trata de información o desinformación vis-a-vis o frente a los recursos de la propaganda o cuando se trata de mensajes que repiten una retórica? Yo creo que aquí la piedra de toque fundamental es acudir realmente a lo que son los espacios de información que tienen credibilidad y que tienen sustentabilidad en el tiempo. Si vemos hoy las grandes cadenas, que no son solo cadenas de noticias, que son grandes corporaciones que generan información, que propician información. En primer lugar, hay que acudir a fuentes de información, idealmente, que provengan de la propia región del Medio Oriente. Ahí tenemos los casos de muy buenos periódicos en Israel. Uno muy destacado es Haaretz, que claro, también representa una visión y una postura liberal y mucho más progresista que otros periódicos israelíes. Pero también del lado árabe, ahí está la gran cadena de Al Jazeera, una cadena que es uno de los instrumentos de la diplomacia pública catarí, que es fundamental y que tiene una enorme influencia. Entonces, ahí tenemos, pero claro, ahí está también la BBC y todo. Entonces, mi recomendación es no resbalar, no tender en la pendiente de las redes sociales y información que circula de manera libre y abierta, pero que en donde está en la gran mayoría de los casos fincada en noticias falsas, y noticias falsas que hay con relativa facilidad que contrastar y descartar. Ahora, pensando en el discurso político, en los recursos de la propaganda y de cómo las narrativas se van construyendo, hay que entender quiénes son las entidades o los emisores de información y quiénes son los responsables de los discursos o de la narrativa política. Y eso es muy importante porque efectivamente en esta complejidad de escenarios, la información es fundamental y entender además que hay varios planos que están en juego. Ahora, textos recomendables. Es interesante, en México hay un creciente interés en conocer, entender, comprender el Medio Oriente. Acaba de salir un libro coordinado por distinguidos académicos de la Universidad Nacional sobre autoritarismo y militarismo en el Medio Oriente. Se acaba de presentar en la Feria del Libro de Minería. El doctor Carlos Martínez Azar, que es coordinador del Seminario de Culturas del Medio Oriente, acaba de sacar un nuevo libro sobre los escenarios. Ha pasado en el mundo y también pasará en el Medio Oriente, por cierto, con una visión muy interesante, porque es una visión bastante positiva y optimista en medio de a luz de análisis que son tremendamente pesimistas, ¿no? Y creo que en ese sentido, interesarse en el Medio Oriente es también asumir ese reto
el Medio Oriente plantea un reto de información, de discriminación de información, de construcción inclusive de un discurso político crítico. Gracias, embajador. Y recordar que vamos a presentar el libro de Carlos Martínez Azar aquí en la Universidad de las Américas Puebla el 27 de marzo, viernes 27 de marzo. Gerardo, adelante con las respuestas a tus preguntas. Adelante. Muchas gracias, Tania. Bueno, la primera pregunta sobre el tema del Consejo de Seguridad, la viabilidad y la pertinencia de este organismo internacional. A ver, es el máximo órgano de Naciones Unidas, solamente después de la Asamblea General. Sus resoluciones tienen carácter obligatorio, pero ya el Consejo de Seguridad no responde para atender una crisis de emergencia de seguridad internacional. Y el Consejo de Seguridad es lo que los países permanentes y los países electos quieren que sea. La verdad es que no se ven escenarios de una reforma a Naciones Unidas desde hace 30 años. No hay el consenso internacional para ello. Pero es muy interesante. Los países miembros del Consejo de Seguridad y no integrantes también de él lo utilizan como un foro de expresión de debate global, ¿no? A las 3 de la tarde del sábado estaban sentados los integrantes del Consejo de Seguridad, convocados por la presidencia británica, francesa, en su momento estaba en transición, y ahí pudimos escuchar ese sábado el posicionamiento del embajador de la República Islámica de Irán, pudimos escuchar los argumentos del representante permanente de Israel y del resto de los países que forman parte del Consejo de Seguridad. Yo no he visto que haya falta de interés por ser elegidos miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, sigue siendo un foro muy importante. El Consejo de Seguridad, disculpa que me salga del tema de Medio Oriente, pero hay que decirlo, sigue estando al frente de la docena de misiones de paz que se tienen en el mundo. Entonces, y es el Comité de Operaciones de Paz quien sigue llevando este mandato y lo sigue llevando a cabo, y otros muchos debates que sigue teniendo. Me parece una pregunta interesantísima el tema si ante el estancamiento del Consejo de Seguridad otros mecanismos regionales de seguridad pueden surgir al respecto. Pues es la gran tesis, y el embajador Jorge Álvarez Fuentes sabe del ex embajador de México ante Naciones Unidas, Enrique Berruga, que si se colapsaba el sistema de Naciones Unidas, los resortes fueran los organismos regionales, la Unión Africana, la OEA, etcétera. En el caso de Medio Oriente, no vemos una institución que pueda ser garante de este sistema. Entonces, al menos en Medio Oriente, no vemos un organismo regional porque están muy fragmentados los intereses en la región. Entonces, en este sentido, no se ve. Yo creo que tendría que ser una suerte de un triunvirato en donde las tres grandes potencias regionales, Turquía, Irán y Arabia Saudita, se pongan de acuerdo para llevar una suerte de estabilidad en la región. Pero también es un escenario que no se vislumbra. Gracias, Tania. Gracias, Gerardo. Finalmente, Manuel Molano, adelante. Bueno, pregunta muy bonita y muy compleja. Voy a tratar de resolverla. La mayor parte de la oferta de petróleo y de energía es un bien intermedio para la economía. Realmente el petróleo o la energía de consumo final pues es bien poquita, ¿no? Normalmente usamos la energía para producir bienes y servicios. En ese sentido, si tú cortas una parte de la oferta de energía de bajo costo del planeta, todavía el petróleo sigue siendo muy importante en la matriz energética, pues vas a subir el precio de todos los bienes y servicios en la economía global. Puedes esperar precios más altos. Ahora, esto no está desconectado del revés que le dio la Suprema Corte al presidente Trump con sus aranceles, ¿no? Realmente creo que está viendo que la efectividad del arancel como herramienta para contener a China como potencia manufacturera, pues está en juego, y entonces está pues como en el tablero de Risk, ¿no? Realmente cualquiera que haya jugado Risk
se da cuenta por qué Medio Oriente es tan importante. El que tiene el control del centro del tablero tiene el control del mundo, y entonces lo que quiere es detener las fuentes de aprovisionamiento de energía para China, que es como la gran némesis de los Estados Unidos, una némesis que además los americanos construyeron. Es un poco esquizofrénico esto, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo. En el caso de América Latina, los resultados son mixtos. Países como Perú, por ejemplo, pues son grandes importadores de bienes desde China, lo cual les mantiene precios bajos. También reciben financiamiento chino, que probablemente ahorita no va a fluir tanto. Países como México podrían beneficiarse porque competimos con los chinos, perdón, por el mercado americano. Entonces, un indicador que vale la pena seguir son los indicadores del USTR, de cuál es el líder del primer socio comercial de los Estados Unidos en el mundo, que China dejó de serlo en el verano pasado y México ha ocupado ese lugar. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Realmente, para que podamos exportar teles desde Jalisco a los Estados Unidos, necesitamos un montón de componentes que vienen de China, y esas fábricas necesitan la energía que viene de Irán. Entonces, el escenario puede ponerse complejo, y yo te diría que pues sí hay que esperar precios más altos, cierta inflación persistente, un incremento en los costos, ¿no? Gracias, Manuel. Pues prácticamente estamos en la recta final de nuestro panel de discusión. No me quiero ir sin hacer esta pregunta al embajador y darle un minuto para contestar. Disculpe el tiempo, embajador. Después darle la palabra a Gerardo un minuto y finalmente a Manuel para cerrar nuestro panel y darle la palabra a Victoria y cierre. Desde la perspectiva de la política exterior mexicana, embajador, preguntan cómo debería posicionarse nuestro país ante la escalada actual, considerando nuestra tradición de neutralidad, pero también nuestra relación comercial con los principales actores involucrados. Adelante, embajador, un minuto, por favor. Pregunta por demás relevante y pertinente. Para la política exterior de México, la situación de conflicto en el Medio Oriente es un asunto prioritario, sobre todo con un país que tiene una voz respetada y respetable. Y en ese sentido, me parece que hay que condenar con todas las implicaciones que implica no solo manifestar una preocupación, sino condenar una serie de actos que vienen produciéndose en este conflicto, entendiendo también que México tiene una política exterior de principios, que tiene muy claro cuáles son sus intereses y la importancia fundamental de mantener un margen de maniobra. Y en ese sentido, México tiene que ir, sobre todo, con la voz de la importancia de construir la paz, porque México tiene, en ese sentido, una línea consistente y coherente que tiene que ver con los acontecimientos del pasado, hoy del presente, que tiene que responder en ese sentido, como bien apuntaba Manuel, con un sentido de humanidad, con un sentido de cuáles son los valores que representa en ese sentido la convivencia pacífica, la autodeterminación, la solución pacífica de los conflictos. Y en ese sentido hay un espacio muy importante, pero también hay que apuntarlo. México tiene una tradición y bien ganada de una política exterior que tiene en su accionar consular uno de sus grandes logros. Hay que estar muy atentos y muy pendientes, porque en este momento, en todas las representaciones que México tiene en la región, están diplomáticos de carrera, forjados, templados y capaces de llevar a cabo las acciones que conlleven la defensa, la protección y la atención de los intereses. Y como ocurre siempre en este tipo de escenarios, no solo van a ser quienes están de viaje, de paseo, de turistas,
sino quienes residen en algunos de esos países. Entonces, yo creo que hay un espacio muy importante para que México, con todo respeto, con mucha inteligencia, con mucha astucia, lo haga frente a Estados Unidos, frente a Israel, frente a Palestina y al resto del mundo árabe, donde nosotros hemos forjado una relación importante de largo plazo, en donde además un país como México también es un referente. Muchas gracias, embajador. Tus palabras de cierre, Gerardo, adelante. Gracias. Mientras estamos hoy en este magnífico webinar de agradecer a TVUTLAB, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que los peores ataques vienen en camino. En este momento también Irán está diciendo que va con todo para cerrar el estrecho de Hormuz, que no es un cierre parcial. Entonces, lamentablemente, mientras estamos ahorita platicando de escenarios, la cuestión en Medio Oriente se sigue complicando, ¿no? Entonces, yo me sumo al comentario humanista de Manuel, de Jorge. Es el peor escenario que estamos viendo de conflicto en la región. Hay que recordar que ha habido ya muertes de civiles en los dos lados, no en los tres lados. En Estados Unidos han fallecido ya militares estadounidenses, en Israel ya murieron al menos 9 ciudadanos que fallecieron en un complejo de vivienda y también murieron al menos 100 niñas estudiantes en Irán. Entonces, ese es el drama de la guerra, ¿no? Creo que la diplomacia, y es a lo que nos dedicamos en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, no hay que dejar atrás los mayores esfuerzos para llegar a una paz. Sin embargo, estamos viendo tiempos turbulentos, muy interesantes de analizar y que tienen un impacto también sobre México. Muchas gracias, Tania, por la moderación de este webinar. Gracias, Gerardo. Finalmente, Manuel Molano, adelante con tus palabras de cierre antes de irnos. Quizás pensar que el escenario económico es importante como medio, pero definitivamente no como fin. La generación de valor económico es para que las sociedades puedan cumplir con sus objetivos. Flaco favor le haríamos al mundo como mexicanos si no somos buenos ciudadanos del mundo y no hacemos uso de nuestra voz de sensatez, como dicen Gerardo y el embajador Álvarez Fuentes, para que paren estos conflictos. Obviamente, pues esto es complejo, somos un país con una economía 20 veces más pequeña que la de los Estados Unidos, somos vecinos de los Estados Unidos, tenemos todo tipo de complicaciones ahí, pero no perdamos la oportunidad económica, política y moral de hacer lo correcto en este conflicto. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, colegas. Ha sido un gran webinar. Muchísimas gracias a los tres, al embajador Jorge Álvarez Fuentes, al maestro Gerardo Rodríguez, una disculpa, y al maestro Manuel Molano. Muchísimas gracias a la audiencia por sus preguntas y a nuestros panelistas. Gracias también a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Victoria, te cedo la voz para el mensaje final y el cierre del panel de discusión y nos vemos próximamente en otra transmisión de TVUTLAB. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Agradezco profundamente a nuestra moderadora, la doctora Tania Gómez Zapata, directora de nuestro Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, así como a nuestros panelistas por su tiempo, su análisis y sus valiosas aportaciones. También agradezco a TVUTLAB y al equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Les invito a seguir las redes oficiales de la UTLAB y el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política para enterarse de próximos eventos y actividades académicas. Y a nuestra audiencia, si estos temas despiertan su interés y quieren seguir profundizando en el análisis de los acontecimientos que están marcando la agenda global, los invitamos a la ExpoTLAB este 7 de marzo. Ahí podrán estar en contacto directo con nuestros expertos y conocer más sobre las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. El registro se encuentra en www.utlab.mx. En nombre de la UTLAB, muchas gracias. Que tengan una excelente noche.